Hola, bienvenido al módulo número 1 del PUNCE. El objetivo de este módulo es la de entregarles a ustedes las herramientas necesarias para que se puedan desarrollar como instructor o entrenador de la modalidad de PUNCE reconocido o freestyle. Cabe destacar que este módulo número 1 es de extrema importancia. Es la base que nos va a permitir a nosotros desarrollar un PUNCE de alto rendimiento. También es importante señalarles que durante el trabajo que vamos a estar realizando en este módulo, la altura en la patada no es primordial. Es importante, sí, el fundamento técnico de la misma. Por eso es que durante este módulo número 1 vamos a trabajar mucho lo que es el inicio, trayectoria y finalización de cada uno de los movimientos. Lo dejo a continuación con el doctor Javier Delgado. Bien, buenas tardes. Agradecido por la invitación. Vamos a tratar desde el punto de vista de las ciencias aplicadas al deporte, cómo se pueden ver reflejadas y cómo se pueden poner de manifiesto en el PUNCE tanto freestyle como el PUNCE reconocido. Es simplemente dejarle algunas herramientas a los instructores, a los entrenadores de base y que la puedan utilizar en este largo transitar, como lo es el ser un instructor o entrenador base, hasta llegar al entrenador de alto rendimiento. Vamos a detener el video para ir pasando las láminas y luego lo colocamos al final de la presentación. Bien, le coloco acá la filosofía del entrenador, que no es más que la vocación que puede tener la persona a la hora de direccionar una clase, a la hora de dictar una clase, y el amor que puedes sentir por esa vocación. Simplemente cómo nosotros nos ponemos de manifiesto a la hora de dar una clase. ¿Qué filosofía tenemos? ¿Qué estilo tenemos a la hora de dar la clase? Le coloco acá cómo llamamos a quien dirige la clase. ¿Esto por qué? Lo traigo acá porque si bien en nuestro arte marcial cada uno de nosotros tenemos un rango a la hora de estar dentro del doyan, de que si es sabonín, si es sobanín, si es instructor, si es asistente o si es el director de la escuela, entre otras, ¿no? O de la organización. Sin embargo, llevándolo a la práctica deportiva, existen innumerables bibliografías, llevándolo al ámbito deportivo, les coloco acá estos conceptos como es el instructor, que es la persona que tiene por oficio enseñar una técnica o actividad, en especial deportiva. El profesor, persona que enseña una ciencia o arte, y el entrenador que prepara a diestra personas especialmente para la práctica de un deporte. Le coloco estos tres porque se supone que en este curso, en el transitar de este curso o en la inscripción de estos cursantes, cada uno tiene como un rango, ¿no? Y cada uno tiene un grado académico o si no van en inicio a conocer más de esto, ¿no? Entonces lo llevo al especial de la práctica deportiva, sin embargo, le coloco a los tres en un embudo, como una especie de embudo. En ese embudo se lo coloco porque los tres están inmersos dentro del proceso pedagógico. Y el proceso pedagógico no es más que el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cada uno de ustedes tiene que entender que a la hora de dictar clases tenemos que tratar de ser lo más pedagogo posible. ¿Cómo van a enseñar? ¿Qué medios y qué métodos van a utilizar para el mismo? Eso es intrínseco, ¿no? Eso es de acuerdo a su dirección, ¿ok? De acuerdo a su línea, usted va adoptando algunos modelos de cómo va a enseñar para que la persona aprenda, el niño, el individuo, el alumno o el atleta en este caso. Una vez entendiendo esto, les traigo entonces en esta clase 1, en el módulo, el decálogo del buen planificador técnico deportivo, el cual es creado por el doctor Jorge Ramírez, quien en su momento fue asesor metodólogo, de la selección nacional en un tiempo determinado
gran amigo de nuestra federación y, por supuesto, instructor y profesor, colega, amigo mío. Y esto les traigo este decálogo porque lo he utilizado en otras ponencias, de otras disciplinas deportivas, y simplemente dejar estas herramientas para los futuros instructores o entrenadores de base y de alto rendimiento, Dios mediante. Entonces, este decálogo consta de los 10 ítems que vamos a ir desarrollando a la hora de planificar. Si bien el profesor Víctor hizo en su magistral ponencia, nos amplió el camino a la planificación, que no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a eso. También es cierto que aquí yo les quiero dejar a la hora de planificar cómo pudiéramos ser un buen planificador. Ojo, solamente son elementos que traigo a colación en consideración de qué aporte podemos dar, ¿no? Desde el punto de vista científico. Lo primeramente que un buen planificador debe tener a la mano son los objetivos. Los objetivos a la hora de planificar. El autor nos habla que sean alcanzables, teniendo en cuenta que no solamente la parte socioeconómica, que entendemos que es un común denominador y es un constante a la hora de planificar. Ya sabemos que existe una realidad, una constante a la hora de planificar, pero no por eso vamos a dejar de planificar. ¿Qué tan realismo y qué tan realista podemos ser a la hora de planificar y que se cumpla el programa? En cuanto a los medios y los métodos, nos habla que la selección de estos medios y métodos sea lo más objetivo posible para obtener la mayor eficacia, esto en cuanto al costo y de tiempo posible, en cuanto al punto de vista financiero, si se toca por allí, pero también en cuanto a recursos técnicos y recursos humanos, por supuesto. En cuanto a las decisiones, simplemente nos habla que tenemos que tener decisiones a la hora de planificar. ¿Qué van a tener consecuencias? Bueno, esto es un ensayo y error. Estas decisiones pueden ser que nos obliguen dentro de ese ensayo a ver los errores que podemos ir modificando. Esto en cuanto a planificar en atletas de desarrollo y de alto rendimiento, ¿no? Nos habla en cuanto a estas decisiones para que tengan coherencia entre las mismas, ¿no? Para que exista integridad. En cuanto a los criterios, nos habla de las evaluaciones que van a estar permanentes, evaluaciones y controles que vamos a realizar a la hora de planificar y que éstas aseguren que de verdad vamos en buen camino. Para eso son las evaluaciones y los controles que bien lo vamos a ir desarrollando. En cuanto a la clase de entrenamiento, simplemente el autor nos habla de que él habla de la etapa de iniciación deportiva. Entonces nos dice que por el hecho de tratarse de estos organismos en pleno desarrollo, habla de que, bueno, estos organismos que son sensibles, recordando la fase sensible del entrenamiento, que los chamos están en un proceso de osificación, pero en entrevistas realizadas para este curso, me hablaron fue de la iniciación al punce. Entonces, constantemente vamos a estar conversando de etapa de iniciación, de atletas, de niños, perdón, de alumnos jóvenes, de alumnos de desarrollo y personas de una edad avanzada que se están iniciando en el PUNS. En cuanto a la racionalidad simplemente nos habla porque nos ayuda a escoger mejores alternativas y hay que ser racional a la hora de planificar para tener un buen objetivo, que el cual es llegar a lograr los objetivos, perdón, alcanzar los objetivos. Hay que ser racional en eso. La compatibilidad, el autor nos habla para que haya una cohesión entre lo que se piensa y los medios disponibles. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué él habla de esto? Bueno, porque también se menciona que muchos entrenadores incurren en la regla de la incompatibilidad. Esto es porque cuando planificamos, entonces colocamos bueno, que si vamos a tratar de tener un tapiz de gimnasia para poder realizar los ejercicios, elementos gimnásticos a la hora de la rondada y del flip-flap. Obviamente, tenemos que ver si vamos a tener ese recurso disponible, si no solamente deberíamos tener tal cosa y tal cosa. Esto les digo porque si me preguntan a mí, obviamente, si usted está desarrollando en el plano de aprender a hacer una rondada y un flip-flap, deberían entrenarlo en un tapiz, porque esto tiene una base de resorte
y sufren menos los impactos de las articulaciones. Pero también es cierto que nosotros competimos en un tatami. Por lo tanto, bueno, iniciamos esos elementos gimnásticos dentro de un tapiz y luego lo llevamos a lo que es el tatami, ¿no? En cuanto a la aplicabilidad, este nos habla como una orientación, como un orientador, porque en la aplicabilidad pueden existir algunas contradicciones. Cuando le hablo de estas contradicciones es porque no necesariamente todo lo bueno es empleable. Aquí conversaba con algunos atletas y ellos me decían, oye, que yo quisiera patear como o tener la estructura gimnástica que tiene el atleta de Nicaragua. Cuando usted revisa la biografía del atleta de Nicaragua, resulta que el muchacho entrenó gimnasia de los 4 años y se fue a la disciplina deportiva del taekwondo e iba de la mano con las dos. Luego se mete en este mundo del punce freestyle y el punce reconocido. Obviamente ya tiene un ganar. Si, por ejemplo, yo empecé a practicar el punce freestyle con una edad de 16, 17 años o en estado de edad avanzada, ¿no? Entonces si es aplicable eso, ¿ok? Si es aplicable lo que yo estoy viendo. Recuerden que ahorita hay muchos youtubers, ¿no? Hay muchos entrenadores de YouTube por ahí. Entonces, es verdad, es saber si eso es aplicable para la persona que nosotros estamos entrenando. Bien. Y por último, nos habla de los principios universales. Esos principios universales simplemente nos habla de la relación que pueda existir como calidad y excelencia entre la racionalidad, la compatibilidad y la aplicabilidad dentro de los medios disponibles, esto ante costo, estructura, materiales didácticos, estratégicos, recursos tanto humanos como los disponibles, la relación que nos da, que pueden tener uno entre otros. Entonces, bien, yo les traigo como número 10 en este decálogo, el último ítem, es realmente el que vamos a desarrollar desde aquí hasta el alto rendimiento, entendiéndose que estamos hablando de un módulo de iniciación. En este módulo de iniciación, yo les traigo este quíntuplo pentagonal del entrenamiento deportivo, técnico deportivo, perdón, que lo vamos a llamar B por 5. Y vamos a ver estos elementos aplicados al pulso. Este quíntuplo pentagonal no es más que un grupo de elementos básicos fundamentales, ¿no? Está conformado por 5 conjuntos de aspectos primarios. Estos 5 conjuntos, ¿cómo lo vamos a ir desarrollando? Por ejemplo, todos estos triángulos que ustedes ven allí, donde dice proceso de preparación deportiva, ustedes van a ver unos triángulos que están alrededor. De allí vamos a ir llenando desde aquí, desde esta iniciación hasta el alto rendimiento, vamos a ir llenando 25 elementos que debe poseer o debe conocer el instructor o entrenador dentro del proceso de preparación deportiva. ¿Por qué les digo esto? Son herramientas que le vamos a dar de la ciencia del deporte que usted debe conocer. Y si usted quiere profundizar, ya es otra cosa. Porque por ejemplo, aquí vamos a hablar de fisiología. Cómo se ven los sistemas energéticos reflejados en un punce. Pero es algo básico. Que el sistema energético se ve reflejado. Porque si nos vamos, en teoría, deberíamos tener un equipo multidisciplinario que se encargue de eso. Porque si no, imagínense, llevándolo al fútbol, imagínense Zidane dando un entrenamiento, una sesión de entrenamiento y el mismo Zidane tomando la frecuencia cardíaca, observando o mandando a hacer pruebas de lactato en sangre a los atletas porque lo ve que están demasiado cargados, entre otras. Cuando les digo esto, es simplemente como no tenemos si tienen los recursos, bienvenido. Y el entrenador que se encargue solamente de la parte técnica y táctica. Pero bien sabemos que no es así. En nuestra realidad es que nosotros tenemos que saber de todo un poquito. Cuando le digo estos 25 elementos, es básico. Es que el entrenador conozca de fuerza, que conozca de velocidad, que conozca de resistencia a la hora de estructurar su plan de entrenamiento. Y obviamente, si va a ir al alto rendimiento, ya debe estar más empapado a la hora de planificar, ¿no? Entonces, vamos a hablar primeramente como matriz número 1, la cualidad motriz. Esta cualidad motriz, si ven los círculos, vamos a hablar entonces de la coordinación, la flexibilidad, la velocidad, la resistencia y de la fuerza. Estas 5 se van a ver inmersas en este curso, tanto de iniciación como de desarrollo como de alto rendimiento. Vamos a ir dando ejemplos de cada una de ellas y cómo pudieran ser los medios y los métodos que nos pueden ayudar al punce. Bien, vamos a iniciar entonces para este módulo 1 con la coordinación y la flexibilidad. Ya para el módulo 2 entonces entraríamos con la velocidad, con la fuerza, con la resistencia y con otros elementos
dentro de la matriz número 2 o número 3 en ese caso. Vamos a hablar entonces de la coordinación y la flexibilidad en este módulo de iniciación. ¿Por qué? Porque yo estuve observando y estuve entrevistando a algunos maestros de Punce y algunos atletas y me di cuenta que en esta iniciación tenemos que hablar de la coordinación. La persona debe estar coordinada. El cuerpo humano, nuestro cuerpo, obviamente, cuando lo vayamos desarrollando, van a ir conociendo un poco más sobre este elemento de la coordinación, pero vamos a hablar entonces de ramificaciones de la coordinación. Cuando les digo esto de la coordinación es porque tuve la oportunidad de estar en un máster de psicopedagogía y entrenamiento de la metodología del entrenamiento deportivo, perdón, en México, en San Luis de Potosí, y tuve la oportunidad de observar a Laura King, quien fue ponente en ese momento, y Laura King, quien es 5 veces campeona de Europa y 3 veces campeona del mundo en Punce, pude observar cómo ella ejecutaba un punce y al finalizar el punce lo hacía de atrás hacia adelante. Creo que en YouTube la pueden buscar, ya está retirada, ¿no? Cuando yo veo una persona que realiza un punce de atrás hacia adelante, puedo observar cómo se denota de que la persona domina ampliamente todas las capacidades coordinativas y todo el proceso de lo que es la coordinación, partiendo desde el punto de las transmisiones neuromusculares, o todo lo que tiene que ver con esos procesos del sistema nervioso, entonces lo podemos ir observando. Igualmente le voy a presentar un video al final de cuando lleguemos al alto rendimiento. Entonces vamos primeramente a ramificar la coordinación, que la vamos a ir desarrollando a lo largo de este curso. Hablamos entonces de las capacidades coordinativas. Las capacidades coordinativas las podemos ver inmersas dentro de lo que son las generales o básicas y las complejas. Sin embargo, para no hacerlo tan engorroso, yo les voy a colocar estas 10 que están aquí y usted puede indagar y puede ahondar en cuanto al tema de cada una de ellas y cómo se pueden ver inmersas dentro del punce reconocido y dentro del punce y dentro de lo que es el freestyle. Primeramente, las capacidades coordinativas en cuanto a la regulación del movimiento nos habla que está estrechamente vinculada con la dirección que debe desempeñar el movimiento. Esto le digo porque el deportista debe ir regulando su esfuerzo en la realización de la técnica, ¿no? Cuando el entrenador corrige el error que pueda tener ese movimiento, simplemente lo que está corrigiendo es la ejecución, porque cuando él corrige la ejecución, simplemente está logrando la estabilidad y la armonía del gesto técnico. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos a la persona que haga un apsogi, aremaki, vemos como la persona avanza en el apsogi y va a ir regulando el movimiento desde el inicio, la trayectoria y el final de la defensa, ¿ok? Ahí se puede ver cómo va a ir regulando el movimiento. En cuanto a la adaptación y cambio motriz, hablamos que el sujeto debe ser capaz de demostrar en situaciones cambiantes las acciones motrices aprendidas. Simplemente aquí la vamos a ver, es la conexión que existe entre pum y pum, es decir, entre movimiento y movimiento. Cómo en esa adaptación en cadena, entre cada uno de los movimientos, la persona puede hacer esos ajustes, puede adaptarse a eso. En cuanto a la orientación, nos habla que es poder determinar lo más rápido y exacto posible la variación de la situación. Simplemente esta orientación es cómo se orienta el individuo en tiempo y espacio. ¿Dónde se puede ver reflejado esto? En una iniciación a los elementos gimnásticos del punce freestyle, hablamos de una voltereta adelante y ejecutar una técnica. Entonces, simplemente en tiempo y espacio, cómo él se ve orientado a la hora de finalizar la voltereta y ejecutar una técnica, una defensa, entre otros. En cuanto a la anticipación, nos habla que el deportista se plantea en trayectoria el movimiento. Simplemente esto nos habla de que él se concentra en la futura ejecución porque ya la conoce para ejecutarla con la mayor fluidez posible. Es decir, que hizo un avance con una defensa, por ejemplo, y cuando ejecuta la siguiente ya él sabe lo que viene y lo logra con fluidez. En cuanto a diferenciación, nos habla de que se pasa de la fase de ejecución y se debe diferenciar las partes esenciales del movimiento, tan sencillo como los esfuerzos musculares que puede realizar el individuo, que aprenda a diferenciar esos esfuerzos musculares. En cuanto al punce, cuando hacemos, por ejemplo, un aremaki, avanzamos un apsogi aremaki, entendemos que cuando inicia lo hace de manera lenta y cuando finaliza lo hace de manera fuerte. Entonces podemos ver una diferenciación de los esfuerzos musculares. En cuanto al acoplamiento, nos habla
simplemente de que puede entenderse como unir o integrar dos o más habilidades. Esto no habla de la relación que puede tener las combinaciones. Yo lo veo reflejado llevándolo a un extremo cuando una persona en el punce freestyle hace una rondada y luego hace un flip-flap y logra hacer 3 patadas, logra llevar su centro de gravedad y cuando cae, lograr hacer una ejecución técnica, simplemente él busca acoplar esas ejecuciones técnicas para realizar los movimientos que vienen a continuación. En cuanto al equilibrio, nos dice que es mantener la estabilidad en varias posiciones del cuerpo, simplemente es mantener la estabilidad y la armonía del movimiento. Aquí podemos verlo relacionado cuando hacemos, por ejemplo, en Kungan Maki, donde, por ejemplo, si elevamos la rodilla, hacemos el movimiento o la defensa de Kungan Maki y observamos entonces cómo puede ver el equilibrio o la inestabilidad que pueda crearse dentro del punce. Y el individuo es capaz de llegar al equilibrio para tener armonía y estabilidad dentro del mismo. Y por último, nos habla entonces de lo que en el equilibrio, perdón, pasamos a la velocidad de reacción. Simplemente hablamos de la simple, de la acción simple, que es ejecutar un movimiento, un estímulo conocido en ese menor tiempo posible. En esta velocidad simplemente que hablamos de ese pensamiento, del proceso de contracción muscular, que tan rápido viaja ese impulso nervioso, y nosotros simplemente es la capacidad que vamos a tener a la hora de ejecutar un movimiento, qué tan rápido llega ese impulso nervioso para ejecutar un movimiento, ¿no? Cuando hablamos de ritmo del ejercicio, recuerde que los punces tienen un ritmo, ¿ok? Donde usted va a ir estableciendo el ritmo del punce, donde debe tener una fluidez y debe tener, estos movimientos deben tener una fluidez de forma continua, sin que se produzca un aumento excesivo o descenso excesivo. Y aquí lo llevemos, cuando lo vemos el punce, simplemente lo hablamos cómo se expresa el punce, tomando en consideración lo que es la fluidez, lo que es la fuerza y lo que es el balance. Esto nos habla del ritmo que tiene el mismo, ¿no? Y por último, nos habla de la agilidad. La agilidad nos habla de que puede ser considerada la misma expresión de la conjugación de toda la capacidad coordinativa. Cuando nosotros hablamos de agilidad, muchas veces nosotros por términos de educación digo académica, y por términos coloquiales, nosotros generalmente no decimos, oye, qué ágil es ese tipo, o qué hábil es ese tipo. Nosotros simplemente decimos qué rápido es o qué veloz es dentro de otra. Pero cuando decimos qué tan ágil es la persona, estamos hablando de que entonces tiene regulación del movimiento, adapta, orienta, anticipa, diferencia, acopla, tiene equilibrio, tiene velocidad y tiene ritmo, entre otras. Recuerden que las capacidades coordinativas están reguladas por el sistema nervioso, ¿okay? Por el sistema nervioso central, que bueno, ya allí cuando hablemos en cuanto a la parte anatómica, de anatomía, conoceremos un poquito cómo funciona eso básico. Bien, entonces, una vez que hablamos de la ramificación de la coordinación, entonces vamos a hablar de lo que es la flexibilidad. Como bien lo mencionó el profe Víctor, habló de la flexibilidad y de la elasticidad propiamente del músculo. Nosotros en el PUNCE consideramos pertinente hablar de la movilidad articular, que va de la mano con la flexibilidad, y cuando ustedes lean innumerables bibliografías, van a ver cómo se encuentran inmersas cada una de ellas. Simplemente la diferencia de estas es que la flexibilidad va propia del músculo, ¿ok? La capacidad que pueda tener el músculo de elongar, de ser flexible, de ser elástico, y la movilidad articular va reflejada hacia los movimientos que puedan realizar las articulaciones en un plano. Por allá por el año 1973, se lo coloqué aquí, el señor Hare plantea que la movilidad es la capacidad del hombre para poder ejecutar movimientos con gran amplitud de oscilaciones. La amplitud máxima de movimiento es, por tanto, la medida de la movilidad. En fin, la movilidad es una cualidad. Es una cualidad que se fundamenta en los movimientos articulares, permitiendo el máximo recorrido de las articulaciones. Simplemente, muchachos, es que la movilidad articular es la capacidad que puede tener una articulación de ejecutar, de hacernos realizar un movimiento. Recuerden que en esta estructura arquitectónica de las articulaciones,
nos van a permitir realizar unos movimientos, ya sean de flexión, de extensión, de aducción, de aducción, de hiperextensión, de circunducción, entre otras. Luego van a ir identificando qué articulaciones pueden realizar estos movimientos, que tengo entendido que van en estos módulos van a ver lo que es anatomía y ahí pueden ver esas estructuras de mejor manifiesto, ¿no? Entonces, una vez que tenemos claro por allí lo que es la movilidad articular, entonces vamos a los factores que condicionan la misma. Primeramente, el historial del entrenamiento, el ejercicio regular contribuye a buenas manifestaciones de la movilidad. Simplemente recuerden que las articulaciones, para la que permiten hacer grandes amplitud de oscilaciones, trabajan con lo que es las fricciones, ¿ok? Mientras mejor fricción tenga esas articulaciones, mejor va a ser a la hora de nosotros trabajar los movimientos y los rangos articulares. La edad, la movilidad tiende a disminuir con la edad, obviamente a medida que vamos desarrollando, a medida que vayamos creciendo, van a incidir algunos factores en la pérdida de la movilidad articular. En cuanto al sexo, bueno, obviamente tenemos una definición universal que las mujeres son más flexibles que los hombres a la misma edad. Por ejemplo, en la adolescente, en la adultez, esto por la mayor en las mujeres, bueno, por mayor cantidad de estrógenos circulantes, el cual posibilita que la mujer, dentro de su estructura anatómica, sea más flexible. En cuanto a la temperatura, un aumento de la temperatura de los músculos favorece los estiramientos. Bueno, recuerden que los músculos trabajan con energía calórica. Los músculos tienen una energía, una temperatura calórica, el cual nos permite que ese proceso de contracción muscular sea idóneo a la hora de realizar estiramiento. Vean cómo se ven inmersos los conceptos, ¿no? Tanto de flexibilidad como de movilidad articular, porque aquí estamos hablando de estiramiento. El umbral de dolor de cada persona es simplemente lo tolerante que puede ser cada individuo a las movilidades, a los movimientos de rango articulares. Y los tipos de movimientos, como lo mencioné anteriormente, qué tipos de movimientos pueden realizar o están permitidos dentro de las distintas estructuras articulares. También tenemos entonces los medios para su desarrollo y los métodos. Ojo, esto, yo les traigo aquí esto, pero en innumerables bibliografías electrónicas y en libros hay otros medios y otros métodos para el desarrollo de la misma. En cuanto al medio, hablamos de la elongación pasiva, con ayuda de un compañero u objeto. ¿A qué se nos parece esto? A la flexibilidad. Es simplemente la elongación para poder, con ayuda de un compañero, buscar la elongación por parte de la persona. Elongación activa, simplemente es hacer la elongación individual. Se recomienda para los medios juegos que involucren la movilidad musculoarticular, hacer esos juegos previos para el mismo. Desarrollarla obviamente a edades tempranas, como lo mencioné anteriormente, seleccionar ejercicios en función de la especialidad deportiva. Muchas veces nosotros buscamos algunos deportes auxiliares para complementar nosotros, pero generalmente se recomienda hacer ejercicios de la movilidad en función de la especialidad deportiva, esto en cuanto a la disciplina o la modalidad del punzo. Y por último, realizar previamente un buen calentamiento. Aquí en buen calentamiento, yo sé que algunos han escuchado, ahí la gente, bueno, hay innumerables concepciones de eso, uno lo llama acondicionamiento, otros lo llaman stretching, otros lo llaman condition, otros lo llaman acondicionamiento osteoneuroarticular, entre otras. Usted es libre simplemente de reconocer cómo acondiciona el cuerpo para la entrada en calor a la hora de trabajar. Y los métodos, le coloco acá unos métodos como son estándar en cadena, estándar continuo y los juegos entre otros. También puede ser estándar variable, puede haber repeticiones, puede haber en esas repeticiones pueden haber unas variantes, eso es cada uno de ustedes. Igualmente yo les voy a dejar algunos ejercicios para la mejora de la movilidad articular donde van a ver de manifiesto estos medios y estos métodos para el mismo. Entonces, bien, ¿por qué les digo que las ciencias aplicadas nos vienen a ayudar a nosotros a la hora de planificar y a la hora de conocer esto? Aquí en el módulo 2 vamos a ver dentro de lo que es el lado biopsicosocial y una de sus ramificaciones es la parte biomecánica. Esto se lo dejo como abreboca, ¿no? Aquí nosotros trajimos a la ciencia del deporte, donde hablamos que le hicimos un análisis biomecánico al atleta Alvin Piña, quien es miembro de la Selección Nacional de Punce, y pudimos observar mediante esta ciencia de que el ojo humano no es capaz de corregir algunos elementos técnicos. Recuerden que desde mi percepción, el punce
El PUNCE es cual y cuantitativo, llevando a la parte competitiva. ¿Por qué? Porque evaluamos las cualidades que pueda tener a la hora de realizar el PUNCE. Esto en función, porque imagínense decirle, bueno, es que el codo o el ángulo no estaba a 180 grados. Bueno, felicito el que tenga la posibilidad de saber cuándo puede tener exactamente que el ángulo está en 180 grados. Lo que sí podemos tener es una percepción de un aproximado de cómo debería estar el ángulo en 90 grados, en 45 grados, entre otros. Y este aporte biomecánico simplemente a la hora de dárselo al entrenador y al alumno o al atleta, ellos pueden denotar, ah, mira, pero es que estoy haciendo el ángulo aquí, la mano no va acá, cuando estoy haciendo esta rotación estoy quedando así, o esta patada, entre otros. Eso lo vamos a ver, Dios mediante, en el módulo 2 y en el módulo 3 lo vamos a ir desarrollando, entre otras. ¿Qué vamos a realizar? Les vamos a dejar unos links donde aparece en el canal de YouTube los distintos, la clase número 1 del maestro Antonio, que se va a ver reflejada su clase de iniciación, el módulo de iniciación, su clase número 1 va a estar en concreto allí. Y de mi parte les voy a dejar algunos ejercicios o cómo se ve reflejada las capacidades coordinativas en la iniciación del mismo, cada uno de esos conceptos que les di anteriormente. ¿Qué vamos a hacer? Las dudas y las preguntas que tengan de esta clase número 1, en este módulo, van a ser aclaradas en el próximo módulo. De más está decirle, bueno, que estamos a la orden. Gracias una vez más. Espero que les haya gustado la ponencia y estamos a la orden para futuras correcciones. Muchas gracias.